Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Es como siempre un placer recibirles y dar la bienvenida a vuestro programa Islam.com. En esta oportunidad vamos a hablar acerca de la posición del ser humano. El ser humano, obviamente, su definición es tan compleja que la gran mayoría de las corrientes de pensamiento han establecido distintas y diversas definiciones, a tal punto que muchos han llamado al ser humano ese gran ser ignorado. Aún no se conoce, según muchísimas personas, muchísimos pensadores y muchísimas corrientes de pensamiento, la verdadera realidad del ser humano. Sin embargo, las religiones, las revelaciones, los libros sagrados, los textos religiosos y los profetas han enseñado de alguna manera cuál es la realidad del ser humano. En las religiones se establece al ser humano como un ente que ha sido creado para la eternidad, no por un estadio pasajero, no. El ser humano, especialmente en su dimensión espiritual, fue creado para existir por siempre, no perece más que a través de la muerte en esta vida para trasladarse a una nueva dimensión en el más allá y poder existir, obviamente, hacia la eternidad, hasta la eternidad. El ser humano es considerado, según el Corán, el califa de Dios, el vicerregente de Dios, el representante de Dios en la tierra. Dios, cuando creó al universo, lo creó al servicio del ser humano y estableció que el ser humano sería quien lo represente en este universo. El ser humano tiene la capacidad de poder transformarse o en alguien peor que un animal, inferior a un animal, o alguien superior a los ángeles, según dice algunas de las narraciones. Dice que el ser humano tiene esa capacidad, que si sigue a su razón, sigue a su pensamiento, a su luz, a su espiritualidad y a su perfección, puede subir y elevarse hasta más allá del grado de los ángeles. Pero si sigue su animalidad, si sigue su cuerpo con sus tendencias, sus debilidades, sus necesidades, sus enfermedades, sus miserias, se transforma el ser humano en alguien peor e inferior que un animal. Esa es una de las definiciones que también aparecen en los hadices, en las tradiciones del profeta y de su descendencia inmaculada. Cuando hablamos del ser humano estamos hablando de un ser muy complejo, de un ser que, como bien dije al principio, tiene dos dimensiones claras. Una dimensión material, terrenal, mundanal, corporal, que es esta apariencia que vemos cuando nos topamos con un hombre, y una dimensión espiritual, una dimensión que va más allá de la materia, que esa es en sí la realidad del ser humano. Entre estos dos campos existe una lucha constante, que quizá en algún momento hablamos de ese yihad, de esa lucha que se da entre el cuerpo y el espíritu. Es a través del intelecto, a través del pensamiento, a través de la luz del conocimiento, a través de la voluntad que uno debería intentar permitir a esa dimensión espiritual ir por encima de la dimensión corporal. Pero no significa acabar con el cuerpo, ni acabar con los instintos, ni acabar con las necesidades, porque eso es parte de la realidad y de la estructura del ser humano. Lo que se debe hacer es guiar a esas tendencias, esas debilidades y esa dimensión corporal en su canal natural y correcto. Entonces, los instintos que son parte del ser humano, esas debilidades y esos, digamos, asuntos que están relacionados con esa parte corporal deben tener su desarrollo totalmente normal, pero a través del canal natural, a través del canal de la obediencia de la ley, a través del canal legal y formal que presentan las religiones. Es por eso que en el Islam se presenta justamente una serie de normas y leyes para regular esa dimensión humana, corporal y terrenal y mundana del ser humano. Al fin y al cabo, el ser humano logra la eternidad y allí, como dicen las religiones, puede obtener un camino de felicidad, de vida eterna, o obtener un camino de tristeza y de desgracia, que es justamente aquellos hombres que no creyeron, aquellos hombres que desobedecieron la ley, aquellos hombres que no supieron reconocer su propio valor y establecieron un camino contrario al camino de la guía de los profetas y las revelaciones. Esto es un resumen del ser humano. Estamos viendo Islam.com. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. La posición del ser humano en el Islam. ¿Qué opinión tiene el pensamiento religioso del ser humano? Algunos filósofos alaban al ser humano y lo consideran de buena naturaleza, mientras que otros creen que tiene una mala índole. Según la teología cristiana, después del primer pecado,
Todos los seres humanos han tenido una naturaleza pecadora, y por eso el cristianismo ha bajado a la tierra para salvar a los seres humanos. Pero, ¿qué opina el Islam sobre el ser humano? En el Corán, Dios tacha al ser humano de ser su califa en la tierra. En otra parte del Corán, Dios destaca que el ser humano cuenta con la capacidad científica más elevada entre todas sus criaturas. De este modo, desde el punto de vista religioso, se dice que esta criatura es la mejor y la más perfecta. Este califa de Dios es de naturaleza libre y puede elegir el camino del bien o del mal. Dios le ha pedido al ser humano que, de acuerdo con su voluntad, elija su camino. El ser humano tiene una naturaleza bipolar. Por un lado, tiene una naturaleza limpia que busca la divinidad, y si emplea esta naturaleza para hacer el bien, nunca se saldrá del camino de servir a Dios y de hacer actos positivos. Sin embargo, por el otro, como dice el Corán, el ser humano puede ser un tirano y desgraciado. El Corán cree que el ser humano debe ser su propio arquitecto, y la condición para que el ser humano pueda aplicar sus potencialidades perfectas es la fe. Muchas gracias por continuar con nosotros. Es como siempre un placer tenerlos en esta segunda parte de Islam.com. Estamos hablando acerca de la posición del ser humano. Y vamos a hablar sobre este tema con el Sheikh Abdul Karim, a quien aprovecho para saludar y dar la bienvenida. Sheikh Abdul Karim, salamu alaikum. Como siempre, tenerte en el programa es un placer. Te agradezco por tu participación. Estamos hablando en Islam.com acerca de la posición del ser humano, de la realidad del ser humano, que quería que nos hables un poquito sobre esto. Bismillahirrahmanirrahim, en el nombre de Dios el Clementísimo, el Misericordiosísimo, con respecto al lugar del ser humano en el punto de vista del Islam. El ser humano tiene un lugar extraordinario, noble, puro, elevadísimo, digno, pero también es libre y puede, digamos, caer o envilecerse y caer a lo más bajo por debajo de las bestias. Pero Dios creó al hombre con todas las condiciones y con todas las aptitudes para ser el Señor de la creación, en el sentido de ser el representante de Dios. Inna ja'aluka fil ardi khalifan, dice Dios, o inna ja'alu khalifatan fil ardi. Hay distintos versículos del Corán que dicen que Dios hace o crea al hombre como sucesor, como su representante en la tierra, como Señor que lo representa. Y el hombre perfecto, el hombre que Dios realmente pone como modelo y como guía para los hombres, como maestro para los hombres, como su representante para los hombres, que van de Adán a Muhammad, pasando por Moisés, Abraham, Jesús, todos los mensajeros y profetas en todos los distintos pueblos, más de 124.000, en todas las geografías y en todas las épocas hubo profetas, hubo estos hombres ideales, estos seres humanos realmente que llegaron a desarrollarse plenamente y a constituirse en aquello que Dios quiere y aquello para lo cual Dios creó al ser humano, que es ser su regente, su representante. Y cuando el hombre se vuelve representante de Dios, pensemos en Jesús, en Moisés, en Abraham, en Muhammad, pensemos en los sucesores de los profetas, en Ali, en Fátima, en Hassan al-Hussein. Digamos, llegan a un grado de proximidad y de unidad con Dios, que son capaces de decirle a una cosa sea y es, como dice el Corán de Jesús. Digamos, moldeó un pájaro de arcilla y luego le dijo sea y se convirtió en un pájaro. ¿Qué quiere decir? Que tiene el atributo del creador, del sea de la creación, o resucitar un muerto, por ejemplo, un muerto que murió y dice levántate y anda, ¿no? Lázaro. En el Corán tenemos estos milagros del profeta Muhammad también, que muestran que cuando Dios quiere y con la anuencia de Dios, y eso no los convierte en Dios, el profeta dijo sobre Ali, dijo, si no fuera cuando, digamos, en la batalla de Khaybar, creo que fue cuando el Islam triunfó gracias a Ali, o en la batalla de Handak, con varias batallas que el Imam Ali tuvo un rol extraordinario, dijo, si no fuera porque no quisiera que hagan contigo lo que hicieron con Jesús. Diría de ti unas cosas que la gente tomaría la tierra que pisas como bendición.
De modo que el hombre que llega a un estado de unidad con Dios, también lo dicen los místicos, adquiere los atributos divinos. Y por lo tanto, uno de ellos vemos reflejado en esto, de que el hombre, digamos, se hace permanente y universal su nombre. Pensemos, por ejemplo, en los profetas y pensemos en los grandes hombres que no son profetas, como el caso de Aristóteles, Napoleón, Alejandro Magno, etcétera, el que quieran ustedes pensar. Estos grandes hombres son muy conocidos y son clásicos, son universales, pero no alcanza la universalidad que tiene un Jesús, un Muhammad, un Moisés, un Abraham, etcétera. De modo que esta proximidad a Dios, que lo hace estar por encima de los ángeles y hace que el hombre sea señor de los cielos y de la tierra. Los cielos, los ángeles están a su servicio, en la tierra Él es Señor y los seres están a su servicio. Dijo, quien teme a Dios, Dios hace que todas las cosas le teman, lo respeten, lo veneren. Y ese es el lugar, digamos, del ser humano. De modo que hoy, si estamos en una situación de problema medioambiental, de una crisis de pobreza social, de una crisis de injusticias, de una crisis de avaricia, y de concentración de riqueza, etcétera, todos estos males de hoy, desgraciadamente corrupción y demás, es porque el lugar del ser humano que ocupa y debe ocupar en la creación se perdió. Pero hay esperanza, desde ya que hay esperanza, porque el hombre no se suicida más, al hombre a partir de ver los signos manifiestos de su perdición, digamos así. Dice el Sagrado Corán, Innal insana lafi khusr wal asr, por la época ciertamente el hombre está en la perdición, illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, salvo aquellos que creen, hacen el bien, se recomiendan mutuamente la verdad y se recomiendan mutuamente la paciencia. Bueno, te agradezco mucho tu participación, que Dios te bendiga y te recompense. Nos vemos la próxima semana si Dios quiere. Bueno, esta fue la respuesta de Sheikh Abdul Karim. Espero que les haya gustado, interesado y que se hayan beneficiado de ella. Vamos a una pequeña pausa y regresamos. Bueno, hemos llegado a esta tercera sección del programa, en la sección en donde vamos a tener un contacto con Skype. Espero que podamos hacer unas preguntas y nos beneficiemos de sus respuestas. Salamu alaikum, te doy la bienvenida aquí en Islam.com. Estamos hablando acerca del ser humano, la posición del ser humano en el Islam. Quería que nos des un poco tu opinión sobre cómo el Islam ve al ser humano. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, Sheikh Suhail. Muchísimas gracias nuevamente por haberme invitado a este programa de hispantv.com. Bismillahirrahmanirrahim. En el ser humano existen dos partes. Una de ellas es material y está representada por su composición orgánica, o sea, su cuerpo. La otra es espiritual o inmaterial, por decirlo de alguna otra manera. Esta última se denomina, como bien conocemos, la actividad mental e intelectual del ser humano. Por lo tanto, el ser humano no es algo complicado, sino más bien que tiene una personalidad dual. Es una dualidad de partes materiales e inmateriales, o sea, cuerpo y espíritu. Igualmente tenemos entendido que tanto la parte espiritual como material están conectadas entre sí y se afectan entre sí también. Bueno, cuando el ser humano experimenta la muerte, su cuerpo se deshace y sus miembros se desmenuzan, o sea, el cuerpo tiende a corromperse porque es algo material, destructible. Solo que su espíritu continúa con vida y la muerte del ser humano no implica su exterminio, sino más bien es un traspaso de esta vida a la otra. Así que continúa con una vida espiritual llamada Barzaj, un lugar llamado Barzaj, una vida barzají, hasta la constitución del día de la resurrección, que es cuando Dios juzga al ser humano y le da una morada final. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala nos creó al ser humano más bien para custodio de la tierra, la confianza básica depositada en la humanidad. Nuestra responsabilidad es creer en Dios y adorarle. Por lo tanto, el Corán dice: no he creado a los seres invisibles y a los hombres sino para que me adoren. No quiero de ellos sustento ni les pido que me alimenten, pues realmente Dios es el proveedor de todo sustento, el Señor del poder eterno, es como dice Allah subhanahu wa ta'ala en el Corán.
Bueno, por eso el propósito de la creación del hombre es adorar al Creador. La adoración concede a los creyentes muchos beneficios que contribuyen al bienestar tanto espiritual como mundanal. El cuerpo obviamente necesita materiales para su existencia, como por ejemplo la comida, la bebida, el oxígeno, etc. Y también el alma necesita también una alimentación que solamente puede ser satisfecha, sino más bien con la cercanía a Dios, por medio de la fe y la obediencia, que solo se puede lograr a través de la adoración. Otro tema importante también en el ser humano es que Allah subhanahu wa ta'ala creó a todos los seres humanos iguales, solamente que hay una sola cosa que lo distingue de uno con otro, que es la piedad. Dice Allah subhanahu wa ta'ala: oh gente, por cierto que os hemos creado de un varón y una hembra, y os dispusimos en pueblos y tribus para que os reconozcáis. Ciertamente que el más noble entre vosotros ante Dios es el que tiene piedad, o sea, el piadoso. El imam Ali alayhi salam dijo también que el hombre se hace valer por su fe. O sea que Allah subhanahu wa ta'ala lo que considera el ser humano es la fe que tiene en sí y la adoración que hace todos los días para poder adorar a Dios, y el hombre se hace valer más bien por eso. Y no tiene nada que ver la parte genética, sino geográfica, ni de origen, donde al hombre lo hace creerse mejor que otro o tener orgullo alto y eso. O sea, Allah subhanahu wa ta'ala creó al ser humano y lo único que le pide es que tenga piedad y que lo adoren, ciertamente. Bueno, mi segunda pregunta es con respecto a la definición que diste sobre el ser humano en el Islam. ¿Cuáles son los beneficios de tener una visión de esa manera, digamos, de creer que el ser humano tiene una vida eterna, de creer que el ser humano tiene una vida dimensionada espiritualmente hablando? ¿Cuáles son los beneficios de esa definición? Bueno, con referencia a la segunda pregunta, el beneficio que el ser humano tiene en realidad es que Allah subhanahu wa ta'ala lo creó eterno, o sea, el alma es eterna, solamente este cuerpo se destruye de alguna manera después de la muerte. Dios obviamente creó al ser humano por amor, solamente Allah subhanahu wa ta'ala le pide al ser humano que lo adore, y Dios lo creó para poder disfrutar de todas las mercedes que Él posee en el más allá, y que nosotros podamos disfrutar junto a Él todas esas mercedes que Él tiene. Simplemente creó al ser humano por amor. Obviamente que el ser humano materialmente es un ser limitado, pero espiritualmente es un ser ilimitado, o sea, el deseo del ser humano es ilimitado. Por lo tanto, en el más allá, todos los beneficios que tiene el ser humano en el paraíso son ilimitados por la condición que tiene de creación espiritual, o sea, es un ser ilimitado, es eterno. Bueno, ese es el beneficio que tiene el ser humano en la otra vida, siempre y cuando haya obrado bien y haya tenido buena conducta y haya adorado a Allah y haya actuado con las demás personas, obviamente en rectitud. Así que bueno, inshallah, que Allah subhanahu wa ta'ala nos haga buenos seres humanos y podemos llegar a nuestro destino final y poder disfrutar de todas estas mercedes y atributos que Allah tiene, que son infinitos, con nuestro deseo infinito, inshallah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bueno, muchísimas gracias, que Dios te bendiga y te recompense. Espero poder verte pronto si Dios quiere. Esta fue la tercera parte de este programa y estuvimos en contacto por Skype. Espero que les haya gustado la respuesta. Una pequeña pausa y regresamos. Bueno, hemos llegado a esta cuarta sección del programa. Estamos en la red para seguir hablando acerca de la posición del ser humano. Les voy a presentar unos sitios web y también algunos artículos que aparecen en ellos. Estamos en www.annurtv.com. Vayan a la sección de artículos, encontrarán cuál es la visión del Islam sobre el ser humano. Dice Ayatollah Jafar Subhani, un
famoso sabio contemporáneo iraní, el ser humano es una entidad compuesta de espíritu y cuerpo. Después de la muerte su cuerpo se deshace y sus miembros se desmenuzan, solo que su espíritu continúa con vida y la muerte del ser humano no implica su exterminio, dice. Es así que continúa con una vida espiritual transitoria, barzají, o sea, intermedia, hasta la constitución del día de la resurrección. El Sagrado Corán, al explicar las fases de la creación y conformación del ser humano, ha hecho referencia a la última de esas etapas, que es la que se concretará infundiendo el espíritu en su cuerpo, ya que dice, luego le suscitamos en otra creación. Así también el Corán hace referencia a la vida barzají, es decir, esta vida intermedia entre la vida terrenal y el más allá del ser humano, en muchas aleyas entre ellas, y tras ellos hay una barrera, un barzaj, hasta el día en que sean resucitados. Bueno, esto continúa obviamente el artículo, tienen varias aleyas y algunos hadices muy interesantes que podrán leer aquí en annurtv.com. Si vamos a islamoriente.com, que también solemos visitar, tenemos un artículo que en realidad es una conferencia del doctor Rahimpur Asghadi, que es un también sabio contemporáneo iraní. En el 2011 estuvo en Ecuador y en una universidad dio esta conferencia que, bueno, yo tuve el placer de ser su traductor en ese momento. Aquí está la traducción de la conferencia llamada sobre el concepto del ser humano en el Islam y en Occidente. Después de agradecer, dice, es cierto que a nivel geográfico estamos cada uno en un polo del mundo y desde el punto de vista del pueblo, de la raza y la cultura somos muy diferentes. Comienza a hablar de la diferencia entre el mundo islámico y Occidente y después va a dar una introducción sobre las humanidades. Quiero dar una pequeña introducción acerca de las humanidades. Creemos que sin la producción de ciencia es imposible tener una ciencia humana. Desgraciadamente, la mayoría de las universidades del mundo, los textos que tienen en maestrías en materias de humanidades son traducciones de las universidades o teóricos de Europa Occidental y de Estados Unidos de Norteamérica, y ese es el referente o el criterio para continuar los estudios hasta un doctorado. Después comienza a hacer un análisis de cómo deberían ser las humanidades, luego habla de la juventud, luego habla de la religión y la política, luego está continuando con su conferencia para terminar hablando de cuál es el conocimiento según el Islam, de qué forma, digamos, se plantea el conocimiento en el Islam. Después habla de un mensaje a los jóvenes y finalmente se mete en cuestiones políticas, que eso ya es un tema más específico que salen de las preguntas y las respuestas del público, pero bueno, en toda la primera parte podrán encontrar la visión islámica acerca del ser humano. Si vamos a parstoday.com, otro sitio interesante, dice el Islam y la dignidad humana. Una de las cuestiones fundamentales justamente sobre el tema del ser humano es su dignidad, que es justamente esa dimensión que separa o distingue al ser humano del animal. Dice, la dignidad humana no es solo un derecho, también conlleva deberes. Esto significa que no solo no se debe dañar la dignidad de los demás, sino no se debe abandonarla ni se debe aceptar la humillación. Dice, la capacidad de razonar y de pensar es otra de las razones de la dignidad humana. Uno de los puntos de diferencia entre el hombre y otras criaturas es su poder de comprensión. Según el Islam, dice, el ser humano es una criatura sabia y reflexiva y estas características lo distinguen de las otras criaturas de este planeta. El hombre, al disfrutar de raciocinio, puede pensar y decidir no solo sobre su vida, sino evitar que otras criaturas lo dominen de tal forma que es el representante y sucesor de Dios en la tierra. Bueno, esto también es un artículo que continúa bastante interesante. Al final va a hablar aquel, dice así que el Islam para liberar a los esclavos ha proporcionado un plan muy exacto, habla de la esclavitud y la forma de liberación de ellos. Finalmente vamos a fatimatv.es, en donde, como siempre, visitamos este índice donde están los cursos. Si vamos al curso de ética,
Ustedes saben que gran parte de la ética, generalmente en el programa islámico, se desarrolla el tema del autoconocimiento. Ahí van a poder ir al tercer tema, el conocimiento del alma, los niveles del alma, el corazón, y hay un curso de autoconocimiento. Bueno, hemos llegado al final de este programa y al final de la red, espero que les haya gustado. Recuerden seguirnos con el hashtag islam.com en las redes sociales, los esperaremos, les responderemos, yo mismo leo los mensajes o la gente de la producción me los pasa, así que vamos a estar en contacto a través del hashtag islam.com. Para mí, como siempre, fue un gran placer. Espero verlos la próxima semana. Que Dios los bendiga y muchísimas gracias.